Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros, acompañándonos en este episodio. Este episodio del podcast es un podcast especial porque está con nosotros alguien especial para mí y alguien de que aprendí mucho. Y bueno, esperamos que también ustedes aprendan mucho de esta plática que vamos a tener el día de hoy. Y está con nosotros Mario Acevedo. Mario, Hola, ¿qué bienvenido. tal? Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y saludos ahí a la audiencia. No, pues me da mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar aquí contigo, como Ya siempre. tenía bastantito, casi cuánto que no nos veíamos, como pues, unos meses, ¿no? Creo que la última vez que nos vimos fue ahí en el concilio, ¿no? Sí, en noviembre, Sí, no, en noviembre nos estuvimos noviembre. viendo por allá. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios, pues el trabajo está estable, sigue creciendo, pero estable y enfrentándonos a los nuevos retos post pandemia que pasa, que no pasa, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues preparándonos para lo que viene. Creo que Dios está haciendo grandes cosas y Dios nos ha preparado para una nueva forma de ministerio, una nueva forma de hacer iglesia y pues tenemos que estar al pie del cañón para lo que viene, para lo que está y para lo que vendrá, por supuesto. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ustedes ahí en Emanuel, yo he visto que siempre se han preparado un poquito más, ¿no? En la cuestión a estar preparados para lo que viene, ¿no? Y en el tema, ahora que tuvimos la pandemia, pues ya están bien preparados en cuanto a equipo, video, todos los videos que se proyectaron en Facebook de los servicios. Entonces, pues no los agarró por sorpresa, por así decirlo, ¿no? Pero ya están preparados. Pues fíjate que fue una preparación inesperada porque estábamos en una transición en el uso de tecnología. No se pensó en la transmisión, se pensó en un uso de tecnología para comunicar internamente los servicios, dar una mejor visión a las personas que no alcanzan a leer bien su Biblia, las pantallas, no hacia afuera. Sin embargo, creo que tuvimos que trabajar rápidamente y convertir eso que era hacia adentro, hacia Ujú. afuera, hacia un sistema de transmisión. Creo que Dios nos fue preparando, no fue algo que estuviera planeado. Simplemente llegó el momento y acabamos de adquirir algunos recursos que se pudieron Mm. usar para eso. No había un plan de transmisión, no había un plan de programa, no había un plan para transmitir servicios, eso no lo teníamos. Se Ujú. usó y el equipo que está ahí trabajando con jóvenes en el área de producción y todo eso, pues tomó la inercia de lo que se necesitaba y seguimos adelante. Los que están trabajando ahorita en toda esa parte de los medios tecnológicos ahí en Emanuel, ¿levantaron la mano o ustedes hicieron una convocatoria para decir, oye, ¿quién está preparado? Pues vamos a darle a través de estas nuevas plataformas. Ya se había levantado la mano y cuando vino el confinamiento, pues se convocó a los que quisieran servir y la mayoría de ellos ya estaban en el equipo y pues ellos son los que saben de comunicaciones, son los que saben de transmisión, son los que saben de micrófonos, de pantallas, de equipos y pues lo que teníamos se usó. Ujú. No se usó más, lo que teníamos se adaptó, Sí, yo creo que básicamente. está bien, ¿no? Porque algunas veces andamos tratando de prepararnos y no utilizamos lo que ya tenemos, ¿no? Y eso creo que es necesario. Por ejemplo, acá en el podcast, dije, pues, con lo que tengo vamos a empezarle y ya después en la marcha vamos a ir mejorando, ¿no? Así es, de hecho estuvimos transmitiendo desde casas con celulares, aprendiendo cómo usar un celular, dónde ponerlo, cómo usar la luz. Tuvimos que aprender todos. Sí, sí, sí. ¿A ti qué Estuvimos tal? abiertos al aprendizaje, eso sí. Ya estás acostumbrado, ¿no? ¿Verdad? Todavía ¿A qué? a las grabaciones desde celular, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues ya tuvimos que acostumbrarnos un poquito porque fue la forma día a día de estar en comunicación con la congregación y con el mundo a quien predicamos el Evangelio. No, pues está muy bien. Pues vamos a iniciar ahí con algunas preguntas que tengo y que he preparado. ¿Cómo fue la infancia de Mario? Ah, pues fue una infancia, yo creo que como la de todos, con sus variantes, fue un niño que no llegó a término en el embarazo, nací de 8 meses, tuve complicaciones, le decían a mi mamá que era muy probable que no sobreviviera, algunos problemas respiratorios, estuve en incubador en esos tiempos, en 1967, pues la tecnología no era la misma que hoy, pero Ujú. gracias a Dios, aquí seguimos. Y a partir
El nacimiento, bueno, crecí aquí en la ciudad, nací aquí en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México. eh, Mis papás siendo comerciantes desde niño, pues levántate temprano, vamos al negocio. Mis papás se dedican al negocio de flores, mi mamá en venta, arreglo de flores, florería, mi tía también, mis tíos a instrumental y equipos para florerías, mi papá también, bases, bases de vidrio, bases de plástico, cajas, utensilios para los negocios de flores. Y pues todos los días en la mañana era ir a Jamaica, desayunar en la calle, estar en el negocio Ujú. junto a mi mamá, junto con los tíos, junto con algunos primos. En las tardes, pues comer lo que ahí hicieran, o ir a comer a la calle, en la noche cenar, y pues ir a cenar a la calle, ¿no? Fue una vida, pues, de un hijo, de padres comerciantes. Tenía un hermano mayor que yo, 14 años, me consentía mucho, nos llevábamos muy bien. ¿Nada más eran ustedes dos? Éramos nosotros dos, mi hermano Armando, yo, y pues cuando yo tenía 7 años, mi hermano estaba graduando de la universidad, estudió en el Politécnico, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. En vez de hacer fiesta y todo ese rollo, decidió su grupo de amigos salir de viaje, hacer un viaje pues simplemente para celebrar su Su graduación. graduación, y en el regreso tuvieron lamentablemente un accidente donde mi hermano murió. Ujú. Entonces, a partir de ahí, a los 7 años, mi mamá entró en una crisis muy seria de emocional, quería suicidarse. Encontró la paz en medio del dolor por un folleto que decían ¿a dónde van los muertos? Un folleto evangelístico. Mi familia era católica. Yo hice mi primera comunión con mi velita y todo, Ujú. toda la cosa. Y cuando mi mamá conoció de Dios, fue con el sacerdote de la iglesia, un español ahí en la colonia Roma, en la iglesia del Rosario, y él le dijo, mira hija, si ahí encuentras paz, continúa ese camino. Fue algo muy, muy extraño que mi mamá siempre me contó, que en vez de decirle, no hija, no te vayas para allá, ten cuidado, le dijo, no, si encontraste la paz, continúa en ese camino. Wow. Y ella continuó, íbamos a una iglesia a Toluca, a una iglesia bautista. De allá nos remitieron a una iglesia aquí en la Ciudad de México, en la calle Viaducto, una iglesia bautista fundamental. Y ahí empecé a conocer a Dios. Realmente desde chico me interesó el Evangelio. Desde chico tenía conciencia de Dios, y mi mamá impulsó mucho esa conciencia, ese tiempo en las mañanas para orar y buscar de Dios. Fui Ujú. creciendo. O sea, bueno, perdón que te interrumpa. O sea, cuando pasó esto de tu hermano y que tu mamá recibe ese folleto, va con este sacerdote, ¿tú cuántos años tenías? 7 años. Ok. 7 años, posiblemente 8. Mi hermano murió en noviembre y yo cumplo años en agosto, entonces posiblemente entre los 7 y los 8 años ocurrió este suceso. ¿Cómo recuerdas esa conciencia que tenías de Dios, de su persona? O sea, por la Iglesia Católica me imagino que les habían hablado todo eso y a lo mejor ahí tenías ese conocimiento, pero era solamente como un trasfondo cultural que tenían o si eran devotos ustedes. Mi mamá más o menos era devota. Bueno, mi mamá y dos de sus hermanas, dos tías mías, eran devotas, mi tía Malena y tía Remedios. Mm, yo tuve que hacer la primera comunión y me hablaron de Dios, me enseñaron de Dios. Entonces sí tenía una conciencia de Dios, tenía una conciencia de que existía un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es lo que nos enseñan en el catecismo. Me enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas, pero encontraba algunas contradicciones. Yo decía, si Dios es real, entonces ¿por qué? Como que vivimos una vida aquí en la iglesia católica, me decía una cosa, pero afuera se vive una forma un poquito diferente, porque lo veía en casa. Ujú. Una cosa estando en la iglesia y otra cosa Sí, sí, sí. estando afuera. Nos hablaban del amor de Dios, nos decían que todos éramos hermanos, y afuera a veces habían pleitos, contiendas, y simplemente yo analizaba, no cuestionaba más, simplemente veía algunas inconsistencias en todo ello. Y yo creo que esa fue mi conciencia. Cuando mi hermano muere, mi mamá en su desesperación va a un servicio de limpias y cosas así, y le ofrecieron hablar con el espíritu de mi hermano.
Entonces me llevó a un centro espiritista porque iba a tener sesión con mi hermano. La habían Wow. preparado para eso. Y al llegar ahí, yo recuerdo vagamente lugares oscuros, con lumbre, posiblemente eran comales, pero o trozos de carbón en el piso, aromas muy feos, muy penetrantes. A mí me dio miedo, gente rara, extraña, había una sensación que chocaba conmigo y recuerdo que entramos por un pasillo y había muchos como stands o como localitos. No sé si eso era un templo, era un centro espiritista, la verdad es que no lo sé, pero me dio mucho miedo, o apestaba, el ambiente era muy pesado y recuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Aquí está el diablo, le empecé a gritar, yo no quiero nada aquí y me salí corriendo. Mi mamá salió tras de mí. Entonces Wow. yo le dije, mamá me dijo, vente, vamos, ya pagué esta sesión, acompáñame. Yo dije, yo no vuelvo a entrar, si quieres yo me quedo aquí afuera, pero yo no entro, o sea, no quiero pasar nada, es horrible, ¿qué no te das cuenta? Y yo creo que eso hizo alguna reflexión en la vida de mi mamá, que ya no regresó, continuó con esta decisión que yo tomé y nos fuimos. Entonces creo que desde ahí percibía algo, tenía algo, algo chocó con mi espíritu, porque aunque no conocía yo exactamente de Dios, pero había una conciencia de Dios y una conciencia de lo que posiblemente era bueno, pero también de lo que posiblemente era malo. Finalmente un niño, pues los niños son de Dios Sí, claro. y ya tenía como 8 años y medio, yo creo, y pasé esta experiencia, una experiencia muy desagradable. Vi a gente con maquillaje así extraño y no te lo puedo describir. Sí, 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 me Simplemente imagino. fue una esencia que posiblemente en otra ocasión te contaré, en la adolescencia me volvió a pasar. Y no es lo que oyes, no es lo que ves, sino lo que percibes, lo que sientes. Ujú. En la adolescencia lo que ocurrió es que en la iglesia, ya cuando estábamos en la iglesia bautista, hubo un tiempo de enseñanza sobre la música subliminal. A mí me gustaba y tenía música de Queen, de Rolling Stones y otras cosas Ujú. así, de Sí, sí, Kiss sí. inclusive. Y nos enseñaron en la iglesia que escuchar discos al revés traía mensajes subliminales. Y pues no debimos haberlo hecho, pero por curiosidad fuimos saliendo de una reunión de jóvenes a casa de un joven que vivía muy cerca Ujú. de la iglesia y pusimos esto y las copas y vidrios empezaron a vibrar y se rompieron Guau. algunos utensilios. Y la verdad me impactó mucho. Yo llegué a mi casa con la firme convicción de romper todo aquello que no fuera de Dios, Ujú. porque no era una cuestión casual, era una cuestión intencional, queriendo atrapar nuestras mentes y nuestras almas. Te estoy hablando de cuando tenía 13 años aproximadamente. Estando en casa de mi tía, tuvimos una reunión de primos Ujú. y a mis primos les dije, ¿qué creen? En la iglesia pasó esto. Y les dio risa a mis primos. Dicen, no, no puede ser posible. Dije, ¿qué les parece si lo vemos? Allá posiblemente porque veníamos de la iglesia y eso, pero ¿por qué no lo vemos? Y estamos varios de mis primos ahí. Empezamos en la casa de mi tía Malena a darle vuelta a un tocacintas con música de un disco que yo tenía. Empezamos de Queen, empezamos a darle vuelta al revés y uno de mis primos, Mauricio, era el que le estaba moviendo y llegó un momento en que uno de mis primos dijo, ya párale, ya quítalo, porque era estridente, no se percibía bien lo que decía, pero había una sensación muy pesada, muy extraña, muy demoníaca, ahora la puedo entender. Ujú. Y otro primo le dijo, ya quita eso, Mauricio, se llama Enrique, ya quita eso. Y mi primo le dijo, no puedo quitar el dedo, o sea, había una cosa extraña ahí y también estábamos junto a una ventana de una recámara y empezó a vibrar el vidrio. Y vi que eso mismo había pasado en la otra casa. Como pudimos, ya quitamos eso y decidí desde entonces jamás volver a mi casa con alguna música, aunque parezca muy inocente, pero desde entonces y hasta Ujú. la fecha, conoces a mis hijas, conoces a mi familia, jamás he entrado un disco, un cassette de música secular. Y- No es y- casualidad lo que pasa ahí. Todo sí. es intencional, todo es espiritual. No hay algo que deje ser espiritual. Todo es espiritual, para bien o para mal. No Ujú. existe lo secular, lo intermedio, lo que no es ni bueno ni malo. No, o es para bien o es para mal. Es lo que yo aprendí
Esa fue mi infancia hasta la adolescencia. Sí, y me llama mucho la atención eso porque yo en alguna ocasión había escuchado que eso eran como mitos, ¿no? O eran fantasías, así lo decían los cantautores, inclusive los productores de música. Pero entonces sí es real. Bueno, en mi caso yo no. Sí, sí me acuerdo que alcancé a ver de esos cassettes en los que supuestamente ponías el disco al revés y pasaba eso, ¿no? Pero no sabía hasta qué punto había sido real, ¿no? Tú tuviste que pasar por esto y oraron por ti o sea, porque me imagino que le diste la entrada, ¿no? Ahí al... No fue tanto que oraba por mí. Creo que en esta ocasión yo renuncié a ello inmediatamente. Ujú, Saqué de mi casa toda esa mugre, que yo lo considero así una mugre de música, que contiene intencionalmente mensajes no meramente comerciales, diabólicos. ujú, Lo saqué, que hasta la fecha no volvió a entrar. Una ocasión en casa de uno de mis primos en Tasco, fuimos a ver una película, la película de exorcismo, del exorcista, ujú, y pasó exactamente lo mismo. Íbamos los primos, estábamos allá, salimos del cine, tuve una opresión como por unos 2 meses, sentía que me arrancaban el corazón, literalmente que alguien metía la mano, me arrancaba el corazón. Cuando salimos del cine, una jauría de perros ahí en Tasco nos estuvo correteando un rato. Ya sabes que Tasco es o subes, bajas o das ujú. vueltas, no sabemos por dónde venían los perros, nos dio mucho miedo, nos agredieron estos animales. Y como quiera, llegamos a casa de mi primo otra vez y salimos adelante, ¿no? Pero el haber visto esto también en ese momento, yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Ujú, Renuncio a todo ocultismo. Yo no era mucho de estas películas, ujú. pero decidí no más. Con una vez tuve, no más. Sí, sí, Soy sí. muy sensible en ese sentido. Eh, no necesito meterme más, no necesito haber disfrutado más, no, 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 ni siquiera lo pude disfrutar. Fue una opresión terrible con la música que me gustaba y fue una película que quise ver por curiosidad. Ujú, Dije, no más, no más. Y en mi casa, ni terror, ni películas de terror, ni música tengo desde esos tiempos de la adolescencia. ujú, Decidí, pues no sé si le puede decirse consagrar o santificarme en ese sentido, pero decidí renunciar a todo ello. No hubo como tal una necesidad de que alguien orara por mí o algo así. Fue algo que hice sí, voluntariamente, no. que lo percibí, lo sentí y decidí renunciar a ello. Le dije, Dios, ayúdame, perdóname por haberme metido en todo este rollo, pero aquí estoy. Y bueno, y afortunadamente en tu caso, pues sí fue una decisión, ¿no? Pero bueno, hay chavos que no pueden con eso, ¿no? O sea, no tienen la fuerza de voluntad, no tienen la decisión de decir hasta aquí y se meten más y se meten más. Por ejemplo, bueno, ustedes que trabajan con jóvenes, ¿qué tan frecuente ven esto con los chavos? Pues es con cierta frecuencia, pero fíjate que no es mucho que no se pueda, es que no se quiere, Ujú. porque todos podemos. Sí, sí, En Cristo es no querer, podemos. sí, sí, sí. Es tomar una decisión. En cualquier aspecto de la vida, en cualquier lucha, en cualquier tentación, es tomar una decisión. Y decidimos cuando percibimos algo mal, y me doy cuenta, es algo que Dios nos permite. A veces nos permite avergonzarnos de nuestro propio pecado, nos permite sentirnos mal en lo que hacemos. Ujú, Y son actos de Dios. Romanos capítulo 1 nos dice esto, es una acción de Dios. Cuando nos sentimos mal, es tiempo de volvernos a Él y de renunciar, y mejor por las buenas. ujú, Porque de cualquier forma vamos a cumplir el propósito de Dios, pero el propósito de Dios es bendecirte si permites vivir en Dios o que tú vivas tu propia vida bajo la maldición que este mundo ya tiene. ujú, Entonces, en la vida de los jóvenes es exactamente lo mismo. Hemos a través de este tiempo visto a jóvenes que se mantienen en su discipulado, se mantienen conectados con la vida de la iglesia, no en aspectos religiosos, simplemente hay una conexión con Dios y por lo tanto con su iglesia. Y nosotros somos luz no dentro de un templo, no en cuatro paredes, no en una reunión de jóvenes, de cristianas. Somos luz en la escuela, somos luz en el trabajo, en la vida profesional. Y a lo largo de este tiempo hemos visto dos tipos de jóvenes. Los que se han metido con Dios, vemos sus familias y su desarrollo profesional de una forma bendecida. ujú. A veces oportunidades que sobrenaturalmente salen. Y de otra forma vemos personas batallando que hasta en crisis severas se llegan a encontrar.
Y no hablo de un evangelio de prosperidad, hablo simplemente de estar o no estar en Dios. Sí, 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 claro. Y por ejemplo, cuando pasó todo eso, antes de que tú dieras entrada a esta parte de los discos, de la música, ¿tú ya habías tenido tu encuentro con Dios o fue posteriormente cuando ya tuviste tu primer encuentro con Dios? Yo tuve mi primer encuentro con Dios ahí en la iglesia de Toluca, eh, en Paseo Toyocan, precisamente una iglesia bautista. Ahí me llevaron a la clase de escuela dominical y en la clase de escuela dominical para niños me hablaron de Jesús y me dijeron que Dios tenía un propósito para mi vida y que mi vida a esa edad podía entregársela completamente a Él y que Dios no era una religión, sino una relación y podía conocer más a Dios a través de la palabra, a través de Ujú, la Biblia. Y yo dije, si Dios es real y la Biblia nos lo dice, yo quiero eso, o sea, ujú, ¿qué persona no lo aceptaría? ujú, Pues yo lo quiero. Y me ayudaron, oraron por mí y seguí adelante. Me trasladan a la nueva iglesia aquí en Viaducto y a los 9 10 años oí de los bautismos. Yo quería bautizarme. ujú, La que era mi maestra de escuela dominical era sobrina del pastor y habíamos un grupo de niños que dijimos, queremos bautizarnos, queremos, ujú, en serio, amamos a Dios y queremos obedecer y no nos dejaron bautizar. Pasamos como 2 años en que nos ujú, quisieran bautizar y un día 30 de abril de hace muchos años, ujú. un día como ayer, 30 de abril, hace muchos años, en Ah, domingo, sí, sí, este sí. grupito de niños nos pudieron bautizar, ¿Pero por qué no los querían bautizar? porque estábamos muy chiquitos y no sabíamos lo que queríamos. Ok. Pero aquí estamos sirviendo a Sí, Dios. claro, o Sí sea, sabíamos, esa sí, sí. generación seguimos sirviendo a Dios. Sí, y sí hay muchos, muchos pastores, ¿no? Que tienen todavía a las generaciones. Hoy creo que ya se ve menos, pero sí todavía hay, ¿no? Oye, espérate, ¿no? Espérate que cumplas 12, espérate que cumplas 13. Pero creo que la generación que viene detrás de nosotros viene muy despierta, ¿no? Entonces, pues si te dice a los 8 o 9 años, pues quiero, y yo creo que también te das cuenta, ¿no? De cada niño, ¿no? Su De vida hecho, espiritual. para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Ujú. Santo nos guía. Está el discernimiento espiritual. Puede saber si un niño lo hace por cotorreo, por otra Sí, cosa, claro. o cuando es genuino. Como pastor, Dios te equipa para discernir. Sí, sí, sí. No, pues está muy interesante eso. Ya después de todo esto, ¿sigues estudiando? ¿Después te metes al instituto o a qué edad empezaste a estudiar? Sí, bueno, pues terminé mi primaria en la Escuela Benito Juárez, una escuela muy padre, una escuela pública. Eh, una escuela que me enseñó mucho la competitividad. En aquel tiempo había un programa que se llamaba Estrellas del Mañana. Íbamos, competíamos, corríamos. La escuela tenía una alberca, un campo deportivo con pista para correr. Y bueno, corríamos, nadábamos, hacíamos varias cosas y nos enseñó a ser en ese sentido competitivos. Paso a la secundaria, una escuela pequeña, pero muy padre. Empezamos a jugar ahí con el maestro de educación física, nos íbamos a algunos campos del Politécnico a jugar fútbol Ujú. y nos la pasamos, la verdad es que muy bien. Durante todo ese tiempo, mi mamá, pues, por las mañanas me decía, vas a desayunar, siempre me da desayunar un licuado, el licuado de la abuela. Siempre, mis hijas hasta dicen, cuando estamos ahí con mi mamá, cuando estamos con mi mamá, el licuado de la abuela, siempre me daba mi licuado y siempre orábamos, etcétera. Salgo de la secundaria y me voy a la vocacional 2. En la vocacional 2 estaba este programa que entrabas a las 7 de la mañana, salías a las 12 del día, entrabas nuevamente a las 4 de la tarde y salías a las 10 de la Te lo noche, pasabas ahí porque todo. teníamos talleres. Sí, entonces jugamos ahí fútbol americano, jugamos frontón, Sí, sí. tenía la escuela alberca, regresamos un rato a la alberca y fue un tiempo de obscuridad en mi vida. Eh, Obviamente iba a la iglesia solamente eh, algunos sábados y los domingos. Mm, en la escuela habían grupos de estudio, pero no me gustaba estar con ellos, los sentía muy religiosos. Sin embargo, algunos compañeros de la escuela, que hasta la fecha son amigos míos, les hablé de Cristo Ujú, y los llevé a la iglesia. No me incorporé a grupos de la escuela, pero sí afuera. Estar fuera de casa, estar en la escuela, luchamos contra tres cosas. Uno, el conocimiento y los estudios. ujú, Teníamos que saber matemáticas y nos aventamos a Aurelio Baldor y todo ese rollo, ¿no? ujú. Este, Teníamos que luchar contra el ambiente. Habían porros,
A veces teníamos que aprender a mediar entre la federación de estudiantes, los alumnos, los que no querían con la federación, los que aborrecían los porros, los que eran con los porros y todo ello. Teníamos que mediar, estar allí con ellos ¿Nunca te y tocó ahí meterte con los porros? por supuesto que sí. Sí, finalmente era parte del ambiente, no me enorgullezco de ello, Sí. pero no puedo decir que hice algo o que participé de una forma negativa. Finalmente estaba ahí, el mismo sistema lo promovía. Sí, era como que inevitable, ¿no? En esos tiempos. Pues podía ser inevitable, pero tenías muchos conflictos. Llegabas a la escuela y tu mochila te la tiraban a la alberca, te quitaban las cosas, te robaban los tenis, te robaban. Entonces mejor vas, participas. Y si vas y participas, pues mejor hasta colaboras para no Sí, ser sí. borrego ahí en todo el asunto, ¿no? Íbamos a mítines, íbamos a los partidos de fútbol americano. La verdad es que era un ambiente mm, a veces agresivo, pero no como ahora. No tan violento como en este caso, como nos está tocando vivir en estos momentos. Y bueno, seguimos ahí. Llega 1985, salgo de la vocacional y entro a Pixa. Por la gracia de Dios, no era algo que yo quería originalmente, pero cuando conocí la escuela me fascinó la carrera de ingeniería industrial. Hice un cambio en el último momento y gracias a Dios me quedé en ingeniería industrial en la carrera. Estudiamos ahí en Upixa. Ahí ya nada de porros, nada, nada de nada. En el cuarto semestre, quinto semestre, empiezo a trabajar en el grupo en Jafra Cosmetics. Me invitaron a trabajar, no sabía que era del grupo Gillette, ¿Cuántos años tenías, como 20 años. Ok. Empiezo a trabajar ahí. Viene el terremoto genera que mi familia, comerciante de flores, artículos de lujo, Ujú, no es primera necesidad, hubiese una crisis. Entonces, cuando empecé a buscar, a necesitar trabajo, Dios me lo dio. ujú. Entonces, llegó ahí la oportunidad, fui a una entrevista, necesitaban personas tituladas, yo había sido titulado de la vocacional y me valió como título Ajá. y estaba a la mitad de la carrera y fue una empresa muy padre trabajar en Jafra Cosmetics. Me dejaban salir temprano a las 3 de la tarde, pero eso sí tenía que llegar a las 7, no tenía horario de comida. Ujú. Ahí me iba corriendo a la universidad, entraba a las 4, salía a las 10 de la noche, llegaba a la casa a las 10:30, 11 a hacer tareas, trabajo, y los fines de semana servía en la iglesia. En ese inter me nombraron presidente de jóvenes allí en Emanuel. Ya Entonces, te estabas congregando ahí en Emanuel, ya entonces, me esa estaba fecha. congregando en Emanuel. En el 87 yo creo que Ujú, fue el cambio a Emanuel. En la iglesia bautista trabajábamos y apoyábamos. Era presidente de jóvenes en la iglesia bautista y apoyábamos las misiones. Estamos en el equipo de plantación de iglesias, se llamaban antes misiones locales. Ok. Entonces, en el equipo de plantación de iglesias, y mi mamá y una hermana, Cande, plantaron una iglesia allí en la colonia Roma, en un negocio. Empezó a crecer mucho, el pastor apoyaba originalmente, la iglesia apoyaba, pero se pentecostalizó y un día fueron llenos del Espíritu Santo y fue el motivo por el cual mi familia y yo fuimos cesados de la iglesia bautista por doctrinas perniciosas que confunden la Wow. integridad de la iglesia. Y buscando, porque yo buscaba una respuesta del parte del pastor de la iglesia donde estamos Ujú. apoyando y del pastor de mi iglesia local y no habían respuesta. Simplemente el pastor dice, pues no sé, el Espíritu Santo lo hizo y mi pastor de la iglesia bautista simplemente me dijo que eso era un error, pero los que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo eran mis amigos, eran mis conocidos, eran mis vecinos, los niños se hablaban en otras lenguas, empezaba a ver señales y dije, esto no se puede negar, o sea, esto no es falso, Ajá, sí, sí, sí. esto no es falso, yo necesito una explicación, si eso es del diablo, ¿por qué la gente se vuelve a Dios y abandona sus pecados, abandona sus adicciones? Entonces, hubo una confusión que nadie me aclaró. Ujú. Llegamos a Manuel y la persona con quien pudimos platicar fue con Humberto Corral. Ok. Y Humberto Corral nos explicó a detalle lo que era el bautismo con el Espíritu Santo, Ok. la ciencia, así como necesitaba ser explicado. Pero, o sea, ¿cómo llegan a Emanuel? ¿Ustedes buscaron la iglesia porque la conocían o por medio de alguien llegaron ¿No? ahí? Conocíamos porque de Jamaica era el camino para ir a la colonia Roma, Mm, Lorenzo ujú. Sí, Turini, y allí había una iglesia. Mi mamá recuerda haberla visto, yo jamás.
buscamos varias iglesias, fuimos a Centros de Fe, fuimos a Shekinah, fuimos a Aguascalientes, fuimos a varias iglesias por la zona. Ujú. Y finalmente un día llegamos a un servicio en la tarde, Manuel. Estaba el periodo de alabanzas, en ese tiempo habían trompetistas, habían muchos instrumentos y como te digo, no fue lo que se oía ni cómo sonaba. En esta ocasión, la presencia de Dios la sentí de una forma tan fuerte. Ujú. Yo no soy así muy sensible de estar llorando y todo eso, pero no podía parar de llorar. Ujú. Entonces yo entendí que Dios estaba hablando Sí, ahí conmigo. se confirmó todo. Exacto. Entonces asistimos ahí, nos orientaron, empezamos a participar. Curiosamente, poco tiempo después de haber llegado, como a los 8 meses, me nombran presidente de la Ciudad de Jóvenes por elección. Entonces el pastor Guillermo Fuentes nos dijo, pues me sorprende que hayan sido electos, Ujú. pero adelante. ¿Por qué digo electos? Porque yo fui electo en la Sociedad de Jóvenes y yo en la Sociedad de Damas. Wow. Entonces, O sea, pues traes un liderazgo fuerte ahí. Pues lo que mi primer liderazgo fue a los 15 años como presidente de jóvenes en la iglesia bautista y fue curioso porque habían personas más maduras, más firmes en la fe, pero habían dos chicas con las que fuimos electos, salimos tres personas electos y las otras dos eran dos chicas muy buenas amigas, las aprecio mucho hasta la fecha, ellas siguen en la iglesia, siguen sirviendo, son esposas de pastores y hasta la fecha bien metidas con Dios, una era química, la otra estudió pedagogía y ellas me asesoraban inclusive en algunos temas. Pero cuando quedamos electos, pues yo pensé que ella, la más grande, iba a quedar, tenía 22 años, iba a quedar como presidente de la Ciudad de Jóvenes. Pero salen con el rollo de que las mujeres no pueden ser líderes. Entonces, como eran Ujú. dos mujeres, dejaban el liderazgo el varón. Entonces me aventaron el paquete y tuve que aprender. Me Ujú. acuerdo que compré libros de liderazgo y cosas así. No sabía ni qué Ajá. onda con eso. Pero finalmente fuimos aprendiendo. Fue una oportunidad y una forma en que no creo que sea una casualidad. Dios me fue llevando. Sí. Y al llegar a Manuel, a los 8 meses fui presidente de la Ciudad de Jóvenes por elección, ni siquiera ante una crisis se hizo una elección y pues ya salimos ahí electos. Y estando ahí ingresamos al Instituto Bíblico, Ok. terminé en UPIXA y ese año que termino, ese mismo año ingreso al Instituto Bíblico. Finalmente, de la vocacional de día y noche en escuela. Oye, o sea, me llama mucho la atención porque llevabas una vida muy activa desde niño. ¿Sí? O sea, muy, muy activa por lo que estoy viendo. O sea, desde chico en el comercio, de aquí para allá, luego después en la universidad. O sea, tuviste una vida muy activa, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cómo decides dedicarte completamente a lo espiritual y sin o sea, porque ya no te dedicaste a lo secular completamente, ya como que lo estabas mediando en esa etapa de tu vida, pero en algún momento tuviste que decir, me voy a tener que dedicar a lo espiritual. Bueno, pues cuando llego a la iglesia bautista y que estaba queriendo que me bautizaran, estaba en un servicio en la tarde, un domingo. Estábamos cantando sentados con himnario, muy padre. A veces en la iglesia tocaba la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Ujú. Un cuñado del pastor era músico de ahí, llegaba a la orquesta en conciertos muy padres. Y una ocasión estábamos ahí sentados, este hermano estaba tocando el órgano y estábamos cantando Yo quiero ser obrero de valor y esclavos del pecado liberar. Convertiros a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Y estaba sentado, mi mamá estaba a un lado, estaba recargado y de repente escuché la voz del Espíritu. ¿Realmente quieres servirme? ¿Realmente eso que estás cantando? Digo que desde niño había una conciencia de Dios. Ujú. Y le dije, sí, o sea, si tú me estás llamando, yo quiero hacer eso. Pero el que dirige la alabanza es un hermano que tiene su familia estable, sus amigos son mis hijos, mi papá no viene a la iglesia, mi papá no quería en ese tiempo conocer nada de Dios, tardó mucho tiempo, mi papá tenía sus hijos, mis papás ya estaban separados, Ujú. eh, y dije, me gusta ese modelo de familia. Y hasta yo le dije a Dios, algo así yo quisiera formar en mi hogar. Ujú. Y Dios me dijo que no, y me mostró la familia del pastor, entendiendo que él era un hombre de profesionista, su familia estable, sus hijos, amigos míos, buscando de Dios también.
su esposa participaba ahí y pues uno finalmente en esa etapa de la vida ve modelos y Sí, busca ver qué claro. le guste. Y yo le decía a Dios, así me gustaría ser y Dios me dijo, va a ser de esta forma. Y me mostró el pastor. Y dije, no, de esta forma y Dios, no, Ujú, como el pastor. Y bueno, y le dije a Dios, ¿y cuándo va a ser esto? Y me dijo, tranquilo. Eso, en una iglesia bautista eso me pasó. Y me dice, ujú. después de los 30 años iniciarás así. O sea, Y me dijo, específicamente prepárate. así. Sí, me dijo eso. Y entonces eso lo guardé en mi corazón. Ujú. Estuve la secundaria, la prepa, la universidad, entré al instituto bíblico y no sé si está bien lo que voy a comentar. Bueno, lo van a escuchar, pero fui un muy mal estudiante en el instituto bíblico, Ujú. porque al empezar mi primer año, al terminar mi primer año me casé Ok. y a mí siempre me enseñaron prioridades, ante todo Dios, Ujú. luego mi familia y después lo que sigue, mi vida profesional, ministerial, servicio a Dios, lo que siga. No es lo mismo servir a Dios que amar a Ujú. Dios. Sí, Dios nos pide el corazón, nos pide nuestra vida, no nuestra servicio. sí, sí, sí. Entonces, entendí mi responsabilidad y a causa de esa responsabilidad tuve mis hijas, no podía yo dejar mi trabajo nada más así porque sí, buscar un trabajo ahí Mm, medio mal sí, sí. y ahí como fuera y no. Tardé el Instituto Bíblico en concluirlo en 15 años, por eso digo que no han escuchado esto. Tardo 15 años, pero ya para entonces mi esposa ya había terminado también el Instituto Bíblico. Ahora atendí a la familia a través de mi trabajo y de la provisión, porque finalmente Dios me hace responsable Ujú. de la provisión. Mi esposa me ayudó mucho, tú la conoces. Mis hijas, pues, como pudieron, estudiaron en escuelas públicas también. Y ahora puedo decir que ambas aman a Dios, ambas sirven a Dios, ambas se casaron en una buena edad. Ya tengo una nieta que amo con todo mi Sí. corazón. Y Ya te vi bien contento ahí en las fotos. sí, entonces di prioridad a Dios, pero con Dios mi familia. Ujú. Los estudios los fui dejando para cuando pudiera. De repente tomaba una materia, tomaba otra y me Sí, la como que fui. no era lo prioritario, ¿no? Sino lo prioritario era Dios, tu familia y ya después avanzando poco a De poco. todos modos, servíamos en la Ujú. iglesia, en el equipo de evangelismo, en las células, en los grupos en cárceles, en el equipo con personas sordas. Servíamos de todos modos. No necesito primero formarme para servir. El servicio me lleva a la necesidad de una formación. Y llego al Instituto Bíblico y graduamos. Y después de que graduamos, viene una voz buscando de Dios. Fuimos a una ocasión a una iglesia que se llama Montemaría. Estuvo en un tiempo de avivamiento y varios de la iglesia teníamos hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de un cambio en nuestras vidas, de avivamiento. Y andábamos buscando. Y un grupito fuimos a Monte María y llegó ahí, yo no voy a, me dijeron que en esa ocasión que íbamos a ir iba a estar un profeta y un hermano me pidió que le saludara, uno que fue mi mentor en su momento en mi vida de noviazgo y al principio del matrimonio, Raúl de la O, Mm. y me dijo que lo saludara de su parte y pues mi propósito era ir, escucharlo, vi en el momento milagros. Ujú. Estaba lloviendo y este cuate, ahora ya es amigo también, empezó a orar y la lluvia se detuvo. Eso te cautivó, llamó mi atención. Sí, Veo un profeta y yo no voy a ver qué me dice, qué Dios me dice. Si yo quiero que Dios me hable, pues aquí está la sí, claro. palabra. Entonces me acerqué, me traté de acercar para ver si podía saludarle y darle los saludos que me habían mandado, porque íbamos a un tiempo de avivamiento que había ahí, y era la única vez que fui, e iba a saludarle y pasar los saludos. Y al llegar al frente dice, ¿quién quiere ministrar? Habían como 5,000 personas y mucha gente levantó la mano, hicieron filas para ministrar. Dije, nada, de aquí a que termine, porque iba a ministrar persona por persona con equipo. Por lo menos me acerco y si es posible, en algún momento lo saludo. Pero acuérdate, comenté que dejó de llover, pero estaba nublado. Ajá. Y finalmente se voltea donde estamos, nos manda a llamar y nos habla y nos dijo varias cosas
entre ellos que ya era el tiempo de entrar al ministerio, que yo había sido llamado, y que iba a tener Ujú. una primera oportunidad, no era de Dios, pero la segunda sí, y que venía de mi autoridad. Así, bien clarito. Yo había trabajado ya en Jafra, en Brown, que es parte del mismo grupo, era parte del grupo Gillette, y había trabajado ya 11 años ahí. Había salido en ese momento. Y algo que yo le iba a decir, comenté con Yasmín cuando nos acercáramos, si él dice que quiere orar por nosotros, le voy a pedir por ese trabajo. Yo pensé descansar 3 meses y Ujú. después empecé a buscar trabajo. Y en cuanto nos acercamos a él, me dijo, me pegó en el pecho, me dice, no me digas nada, el trabajo que estás buscando, Dios te Guau. lo va a dar, tiene algo y en algo nos va a relacionar. Y pum, 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 empezó con una serie de cosas y me ayudó a recordar el llamado que tenía. Nunca lo había olvidado, pero me dijo, ya es tiempo. ¿Y qué edad tenías ahí? Como 32 O años, sea, era más o menos como conforme. 33 años ya. O Ujú. sea, el tiempo y más o menos cuando habías recibido la palabra también Sí, en la iglesia, sí, ¿no? sí. Y lo sentiste como confirmación porque por la edad también que Sí, te estoy tenía. hablando del año 2000 más o menos. Ujú. No, como del año 2002 aproximadamente. Por ejemplo, tú que 2002. y trabajas mucho con jóvenes, con jazz, has trabajado muchísimos años, ¿qué le recomiendas a Permíteme, los... déjame decirte. Llego a casa esa noche, porque nos dijo varias cosas, y entre ellos esto del trabajo, del ministerio, y nos despedimos, le di saludos de Raúl, Ujú. nos despedimos y no habíamos llegado al estacionamiento y empezó a llover otra vez. Vi la mano de Dios, vi muchas cosas ahí. Llego a la casa y había una llamada telefónica. Me estaban buscando del trabajo. Y donde me llamaron Wow. del trabajo, era un trabajo donde también él había estado, este hermano que es profeta. Y fue algo sorprendente. Posteriormente ya nos hicimos amigos, una serie de cosas sucedieron y hasta la fecha menos amigos, casi no nos vemos, pero seguimos con esto. Y tuve 4 años más de trabajo y esos 4 años, por la misma palabra profética, después de esos 4 años, Ujú. fue en el año 2000, porque en el 2004 es cuando empiezo de tiempo completo. Me dijo, en el trabajo va a pasar esto, tú tranquilo, vas a ser promovido porque Dios se va a glorificar en ti. Y, Ujú. y así al pie de la letra, en fechas y en datos, Dios nos habló. Wow. Y así es como llegué al ministerio, aceptando la invitación que el pastor Guillermo Fuente nos hizo, pero que desde niño, desde los 8 o 9 años, Ya habías Dios sí, recibido. me lo había dicho. Sí, y esto precisamente, ya que cerramos esta pregunta, precisamente iba a abrir a esa, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes que trabajan con los jóvenes, ¿de qué forma los van educando y los van guiando? Sabemos que todo esto es el espíritu y Dios es quien te marca los tiempos, ¿no? Pero ¿cómo ustedes trabajan con los chavos y les dicen, ¿sabes qué? O sea, sí importa mucho la parte secular, pero también, o sea, importa la espiritual. Y creo que tienes que ser tanto mediático, pero también tienes que tener un enfoque hacia hacia donde, el área en la que Dios te va a usar. Y a lo mejor puede ser, no sé, en una profesión en una licenciatura que estudiaste y lo vas a combinar con lo ministerial, pero hay cosas que no las vas a poder combinar de lo que estudiaste con la ministerial. Entonces, ustedes ahí cómo trabajan con ellos, porque esa parte me llama mucho la atención. No sé, a lo mejor han visto gente que se ha preparado muy bien, pero están totalmente fuera de Dios, ¿no? O está el otro lado contrario que se metió mucho a la parte espiritual y lo secular lo dejaron. ¿Cómo es que trabajan Ok, ustedes con eso? no podemos ser mediáticos, Enoch. Dios nos forma y lo que estudiamos y donde nos desarrollamos no es casualidad, porque lo que estudiamos es algo que nos atrae y Dios nos da los talentos. Entonces, no importa qué estudies, si estudias como médico, si estudias como psicólogo, si estudias como ingeniero, si eres una persona que eres albañil, si eres una persona que eres comerciante, si eres una persona que tiene un negocio de comida, no importa lo que tú estudies, lo que tú seas o lo que tú hagas. Ahí donde Ujú. estás, la presencia de Dios se manifiesta y Sí, Dios tiene un como... propósito para tu vida, porque donde estés, eres la única persona, si eres cristiano, que eres luz a ese mundo, eres esa luz a las naciones. Sí, sí, sí. No necesitas ser un pastor, un ministro, un maestro,
para poder ser un servidor de Dios. Eres un servidor de Dios como dentista, eres un servidor de Dios como un administrador, eres un servidor de Dios como un albañil, eres un servidor de Dios como un herrero, como un carnicero. En todas las áreas sirves a Dios. Ujú. Hemos visto todas las oportunidades. Entonces, hacia dónde van los jóvenes? Hacia que sus vidas sean llenas de Dios. Y la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, hacia lo que Dios te está trayendo, desarróllalo. Dios es quien abre las oportunidades. Dice la Biblia que vivimos en tiempos difíciles. Por lo tanto, que aprovechemos las oportunidades, aprovechemos este tiempo. La palabra tiempo que nos dice ahí en Efesios no es la palabra cronos, sino la palabra kairos. Aprovecha la oportunidad de un trabajo, la oportunidad de un servicio, la oportunidad de casarte, la Ujú. oportunidad de tener familia. Hay mucha gente que se ha influenciado por el secularismo y por las políticas sociales que dicen, no, la familia pequeña vive mejor. Es una mentira. ¿Desde hace Ujú. cuánto nos creímos eso? Ahora decimos, Dios, perdónanos. Pero la Biblia dice, multiplícate. Ujú. Entonces, o le hacemos caso al sistema social, que tanto lo traemos ya en las venas, o le hacemos caso a Dios. Sí. Nos dejamos de casar por temor a hacer familias o buscamos y nos casamos, pero no voy a casarme, espera que baje un ángel del cielo y me diga, no te casaste joven y es Ujú. padre, estás disfrutando, ahorita veo a tu Sí. hija, veo a tu esposa. Y pues en medio de los conflictos y todo, seguimos adelante, ¿no? Ujú. Entonces la vida sigue su curso con Dios o sin Dios. Entonces lo más importante en la vida de los jóvenes es ser discipulados, que el carácter de Cristo esté en ellos y que ellos en lo que son estudiantes, en lo que son profesionistas o en lo que son trabajadores, vivan la vida de Cristo. No solamente ahí, aún como esposo, como padre, como hijo, como Ujú. sobrino, como nieto, como tío, como abuelo. Tienes que Sí, vivir sí, la vida sí, en y Cristo. en todas las áreas, o sea, y me aclaras ahí un poquito más sobre eso, porque yo creo que en la búsqueda de ver qué hago, te puedas perder, ¿no? Y primero te llenas, tienes esa relación con Dios y Dios te va a ir llevando al lugar donde quiere que tú seas luz, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en la vida de Daniel, ¿no? Hombres que se prepararon Exacto. y posteriormente Dios los llevó a un área importante donde ellos estuvieron sirviendo, ¿no? Pero creo que sí hay un enfoque últimamente equivocado de que forzosamente tengo que prepararme para servir a Dios. Bueno, no sé a qué le llamamos preparación, pero Secular, ok. preparación secular, porque teológica creo que eso ya es después, ¿no? O sea, Sí, yo creo que la formación y la preparación es continua. Y puedes prepararte en el instituto bíblico y no podemos decir, ya me preparé, ya jamás vuelvo a estudiar. ujú, No, tengo que sí es prepararme y continua. prepararme formalmente, porque no le voy a poder decir a un joven como ministro, prepárate y estudia, y yo no estudié, Ujú. porque no quise o porque no pude. Yo estudiaba y trabajaba a la vez y servía en la iglesia. Entonces viví esa parte, ¿no? Y tú lo sabes, Ujú. viví esas partes. Se puede trabajar. UPIXA no es cualquier escuela, te Ujú. demanda tiempo. Sí. Grupo Gillette no es cualquier trabajo, te demanda y te demanda por objetivos, tiempo. Y servir en una iglesia no es cualquier trabajo, sirves al reino de Dios. Ujú. Entonces, sí se puede, pero esta es la disposición en tu corazón. Ujú. Entonces, ¿qué buscamos con los jóvenes? Como bien lo decías, Daniel es un perfecto ejemplo. Daniel a los 14, 15 años fue desarraigado de su familia, fue separado para no tener hijos. Ujú. Y a esa edad, 17, 18 años, le dijo al rey, pues sabes qué, no nos inclinaremos. Dios está con nosotros y si nos salva bien y si no, no lo haremos. Y decidieron, propusieron en su corazón no contaminarse. Ujú. ¿Qué pasó en la vida de estos jóvenes? ¿Cómo los formaron sus papás, por un lado? Por otro lado, hay jóvenes que sus papás no son cristianos, pero Ujú. deben tomar la determinación y la decisión de seguir a Dios. ¿Le creen a Dios o no le creen a Dios? Ujú. Y pones en balanza, ¿amas a Dios y obedeces a Dios? ¿O mejor decides seguir tu vida? Ujú. Entonces, en la vida de los jóvenes, hasta no nos vamos a formar como jóvenes.
los tenemos que formar ya como padres, como profesionistas, con lo que van a hacer. Porque la juventud es temporal, la vida continúa. Y en ese tiempo es un tiempo hermoso para discipular, para formar, para que se metan con Dios. Estos últimos años, precisamente hablando de esa balanza, ¿de dónde ha estado inclinada más la balanza? Por ejemplo, ahí en el grupo que ustedes atienden, ya profesionistas que están más enfocados en eso o jóvenes que están más enfocados en lo ministerial. Yo creo que hay de todo. Mira, hay un joven profesionista que Dios se lo llevó a Inglaterra a hacer su maestría y allí está sirviendo en Ujú. una iglesia. Ok. Lo Sí, conoces. sí, sí. Y está sirviendo en la iglesia, está sirviendo en las áreas de adoración. Está con las dos cosas. Hay otro matrimonio joven que salió de la iglesia, están en Francia ahorita y están sirviendo y discipulando matrimonios allá, en una iglesia de renombre. Ujú. Y están sirviendo. Y él tiene una licenciatura, ella es pédico y hacen su profesión, pero sirven a Dios. Ujú. Están discipulando a matrimonios allá. Hay otros jóvenes que están sirviendo a Dios, pero desarrollan sus campos profesionales. Sí. No hay una dualidad, es integral. Sirves a Dios con lo que tienes y con lo que haces, o no sirves a Dios con lo que Ujú. no tienes o con lo que sí tienes. Sí, sí, claro. Y siguiendo ahí sobre el tema, nos estamos alargando un poquito, pero está bueno. Hablando igual del grupo de jóvenes, por ejemplo, ustedes qué están haciendo, a diferencia de otras iglesias que lo estoy viendo, de en una búsqueda espiritual de Dios a un entretenimiento. Porque por un lado vemos iglesias que buscan entretener a los jóvenes, pero pierden esa parte de buscar a Dios, ¿no? Y han perdido muchos jóvenes y muchos jóvenes se han alejado. Pero algo que admiro de parte de ustedes y que yo he sido fruto de eso, porque me considero un fruto de eso, es que han formado con el tiempo jóvenes y que los han entendido esa parte y lo han combinado a la parte de sí el entretenimiento, pero también de una búsqueda con Dios. ¿Cómo tú le sugieres a los pastores que nos están escuchando, si es que hay pastores que nos están escuchando, pero qué les sugieres y cómo han trabajado ustedes en eso, en no caer en un entretenimiento juvenil a una búsqueda de parte de Dios? Mira, no puedo hacer una crítica a nadie, no somos perfectos, nadie es perfecto. Lo que personalmente creo es que la iglesia tiene una misión en la tierra. Y no importa qué departamento sea, qué área sea, si es el área de jóvenes, el área de matrimonios o algo, nuestra misión como pastores es ser facilitadores de la vida de Cristo en ellos. No podemos ni manipular, ni guiar, ni promover. No podemos hacer eso, simplemente ser facilitadores. Pastorear, enseñar, a nadie podemos forzar, a nadie podemos obligar. Tú lo sabes. Eh, Quien busca de Dios se topa con Dios. Y lo que hemos buscado es precisamente eso, establecer bases de discipulado. Tenemos tiempos de compañerismo, por supuesto. Este sábado estuvimos en actividades deportivas jugando un básquetbol así medio con reglas extrañas, muy padre, voleibol, fútbol. Fue un tiempo relax porque en la mañana los chavos estuvieron apoyando algunos con sordos, otros con un trabajo en parques, otro trabajo el equipo que estaba trabajando con el Día del Niño en la iglesia. Entonces la tarde la tomamos para tener un tiempo relax, de compañerismo, porque entre todo esto hay amistad también Ujú. y en la amistad nos compartimos nuestra propia experiencia en Cristo. Creo que la base de todo esto es el discipulado. Y la iglesia, no solamente el grupo de jóvenes, la iglesia tiene como base la escuela dominical, el sistema de discipulado que te lleva desde un discipulado básico para conocer a Dios, la escuela dominical en forma general, un instituto bíblico local, siempre hay capacitación. Hay varios jóvenes que están inclusive en el instituto bíblico y se requería más, pues habría más. Nada más ser facilitadores, abrir la oportunidad. Hay veces que nosotros como pastores tenemos limitantes, pero Dios no las tiene. Entonces no se puede limitar a nosotros. Nos toca solamente pastorear, amarlos, Ujú. interceder por ellos de parte de Dios, pero eso sí, estar pendientes de que vayan a Dios, no a nosotros. Sí, Que claro. vayan a Dios, que oren a Dios. Ayer una joven me abrazaba y me decía, usted es mi pastor. Le dije, soy tu pastor y todo te faltará.
Con Dios no te va a faltar absolutamente Ajá. nada. Dios es suficiente. Entonces, no somos nosotros, es Dios en la vida de ellos. Ujú. Y procuramos, así como tú sabes, amamos a nuestras hijas, las formamos con errores y con todo, pero ahí están sirviendo, llamando a Dios. Quizás nos podemos equivocar también, pero tenemos que reconocer ante Dios. Pero les amamos como nuestros propios hijos, les cuidamos, estamos al pendiente de ellos. Habrá quien no quiera zafarse de nosotros. Está bien, Ujú. no hay problema. O habrá alguien que quiera estar muy, muy cerca de nosotros. Está bien. Pero lo que buscamos es que sean discipulados, que vayan a su escuela dominical, que estén en grupos de discipulado con jóvenes, que sigan el camino de formación de educación cristiana que la iglesia tiene. Y cuando son momentos de toma de decisiones, pues profesionalmente hay una materia que se llama investigación de operaciones para saber tomar decisiones. Pero en Dios hay que arrodillarse, hay que orar, hay que ayunar, hay que Ujú. buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahorita hablando del grupo de jóvenes y quisiera hacer dos preguntas. La primera, anécdotas chistosas hay que recuerdas con los jóvenes de todos estos años que has estado ahí con ellos. Porque has de tener muchísimos, ¿no? Pero de los que más te acuerdas y que digas son de las mejores anécdotas que tengo. Bueno, una muy cercana, tu hermano. Un día se va del grupo de jóvenes, lo despedimos de la iglesia, Ujú. sale bien. Y pues cuando una persona sale bien, pues las puertas están abiertas. Va a otro grupo y a la semana siguiente ya estaba de regreso. Entonces, no fue chistoso porque se fueron, lo maltrataron, tú sabes esto, hasta le quitaron la Biblia. Y dice, no, no me vuelvo a ir a un grupo de este tipo, ¿no? Entonces, esta fue una anécdota que nos pasó con el grupo de jóvenes. Cada vez que tenemos retiros, campamentos, tuvimos un campamento un campamento de jóvenes, donde estamos orando y lo mismo, finalmente uno no puede dar más de lo que tiene y es Dios quien lo hace finalmente. Nos íbamos a despedir y oramos y dijimos, era tiempo de lluvia, y dijimos, Señor, sabemos, perdónanos por ser egoístas. Somos chilangos, vamos al campo, ayúdanos que no nos llueva. Y llegamos al campo, estuvimos orando allí en Morelos y allá recordamos, Señor, por favor, que no nos llueva. Y empezaba ya a nublarse y que de repente el cielo se volvió a abrir y llovió alrededor y donde estábamos no llovió. Ok. Cayó una presencia de Dios tan fuerte que mucha gente quedó como, no se podía ni mover, tuvieron que subirla cargando a sus dormitorios. Wow. Y no alcanzamos a llegar, cayó el agua. Cayó el agua fuertemente. En ese mismo retiro, estábamos en un tiempo de oración y que empieza a temblar. Empezó a tronar todo. Era un campamento católico. Y salieron las personas que nos dan de comer y nos dijeron, oye, está temblando. Y sí, estaba temblando. Y salimos a la calle del campamento para ver qué había pasado alrededor porque se sintió algo fuerte, breve pero fuerte. Y los vecinos nos dijeron, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Entonces simplemente a Dios le plació y Ujú. fue testimonio para todos los chavos. Y uno de ellos, profesionista, mecatrónico, con dos carreras universitarias, empezó a llorar y dice, hasta parece que somos santos y Dios nos habló. Y pues es que la verdad lo somos. Sí, sí. Y es la misericordia de Dios. Y así cosas, curiosas han pasado, ¿no? ¿Qué sienten cuando ven ya a a uno de esos jóvenes que ustedes han llevado de la mano durante todo el proceso y que está sirviendo a Dios? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué platican referente a eso? ¿Cómo se siente como líderes al ver a un joven que pues, está sirviendo ya a Dios? Gratitud a Dios solamente. Gratitud porque finalmente no somos nosotros, somos Ujú. instrumentos. Y ellos se esfuerzan. Hay presiones, los jóvenes tienen muchas presiones, pero muchos de ellos pagan el precio. ¿Qué es pagar el precio? No es ser masoquista. Pagar el precio es que a pesar de todo le creen a Dios y se dan una oportunidad para experimentar a Dios. Ujú. Otra anécdota chistosa que tenemos es dos de los jóvenes ingenieros bien conocidos,
ponen un proyector sobre la mesa, sobre un mesabanco, y Ujú. se cae, se rompe, obviamente. Y digan, pastor, se nos cayó. Digo, bueno, ¿por qué no oran? Y oraron, les dio risa, pero oraron, ¿y qué crees? El proyector arrancó. Entendimos, si Dios puede hacer eso con un Sí, sí, sí. equipo, ¿qué no podrá hacer con las almas? Tres necesidades que ves con los jóvenes en estos tiempos, tres así fuertes. Paternidad, familia, pero sobre todo la imagen de Dios en sus vidas. Ok. En evangelismo, ¿qué planes hay? Bueno, vemos que has estado trabajando ahí. ¿Qué planes hay para todavía integrar a todas las iglesias a los esfuerzos evangelísticos que creo que son necesarios? Este tiempo de la pandemia, Dios nos sorprendió porque parece que estábamos nosotros sin hacer nada y Dios nos puso a trabajar a través de esta pandemia del COVID. ¿Cómo integrar a las iglesias a todos los esfuerzos evangelísticos? Fíjate que Dios ha sido muy sabio y muy misericordioso con nosotros. Lo he visto como director de evangelismo en el distrito. Entramos desde hace algunos años a un programa de plantación de iglesias y ese programa tiene una metodología. No es nada del otro mundo, es simplemente hacer el trabajo, contactar personas, hablarles del Evangelio, guiarlas a Cristo, discipularlas, agruparlas, eh, organizarlas y plantar una iglesia. Nada del otro mundo, Lo básico. lo básico, pero sistemáticamente. Ujú, Y llega la pandemia y todos los que pudimos seguir este procedimiento, o sea, Dios nos preparó antes de la pandemia. ujú. Y esta pandemia hemos visto que es una preparación para la iglesia. Es una preparación porque van a venir más cambios. Sí, El mundo está cambiando muy rápidamente. No soy profeta, ni hijo de profetas, pero el mundo está cambiando. sí, 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 Y sí. hay preparación. Entonces nos dimos cuenta mucho más que a veces nos ocupamos más en los templos que en la iglesia, la esencia de la iglesia que somos nosotros. Eh, Invertimos muchos tiempos y muchos recursos en los espacios y a veces se justifica la plantación de una iglesia, el crecimiento, la evangelización, hasta no tener un templo, no tener un terreno, y no, la iglesia se puede ir creando sin templos como fue en el Antiguo Testamento. El primer templo creado fue en el siglo IV, el templo de San Juan de Letrán. ¿Cuánto tiempo pasó la iglesia sin templos y conquistó el mundo a su tiempo y pasó el segundo siglo y se expandió, pasó el tercer siglo e impactó al imperio? Ujú. Sí, sí, sí. Necesitamos templos. Eso es algo que nos ha detenido y creo que tenemos que reflexionar. Ahorita hay muchas oportunidades, hay muchos vínculos mm, interiglesias. Las iglesias pues no somos aisladas, somos parte de una gran iglesia llamada Asambleas de Dios, pero no somos la única. Trabajamos asociados con asociaciones como Billy Graham, Samaritan Purse, Gedeones internacionales, y hay una conectividad. Y creo que la Biblia nos enseña que todos tenemos que hacer el trabajo de evangelista, pero el ministerio evangelístico ha estado muy limitado por extrañas razones. Y es tiempo de hacer un cambio en la misma dinámica de la iglesia, porque a veces los evangelistas están haciendo funciones pastorales. Y no quiero dar la respuesta al por qué, pero sí hay un Ujú, porqué. Y bien claro. ¿Por qué no podemos apoyar a nuestros evangelistas? ¿Por qué nuestros evangelistas tienen que hacer funciones pastorales? Que el pastor haga su función pastoral, los evangelistas sus funciones y armonizarnos. Pero a veces como que en las iglesias no hemos desarrollado esto. Y ujú, tenemos ujú. una tremenda necesidad ahorita de empezar a impulsar el desarrollo evangelista, pero no solamente una promoción, sino con un plan estratégico conforme Dios ha establecido la iglesia, una iglesia con ministerios desarrollados, porque finalmente el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol edifican a los santos para la obra del ministerio. No solamente lo hace la figura del pastor, la figura del evangelista. Ujú. Ambos son necesarios para edificar a toda la congregación y que la congregación cumpla la misión. Pero es como que todavía traemos un pensamiento muy católico y solamente una persona que se consagra para Dios y los demás pues ahí de lejitos, ¿no? Ujú. Creo que tenemos que funcionar más en armonía
Y en este momento hemos dado mucho impulso a esta parte de la plantación de iglesias, más que a la evangelización colectiva precisamente por la pandemia. Pero Ujú. también hemos trabajado en redes sociales. Tuvimos una campaña en el 2020 en los registros. Llegamos a más de 1,000 conexiones. La máxima fueron 900 y pico, porque unos salen, otros entran, pero tuvimos más de 1,000 personas que llegaron a conectarse. Es el tope que teníamos con Zoom. Y mucha gente llegó al conocimiento de Dios. Tuvimos un segundo esfuerzo en diciembre, una fecha un poquito más complicada, pero aún así mucha gente llegó al conocimiento de Dios. Trabajar la iglesia ya está regresando a lo presencial nuevamente con medidas sanitarias, pero lo digital ya no lo vamos a dejar. Es un recurso que Dios nos abrió y que tenemos que ser muy Sí, inteligentes en usarlo, no limitarnos solamente a nosotros. Hay una red, hay un mundo que necesitamos plantearnos para estar ganando gente en cualquier lugar y reconectando. Tuvimos una triste experiencia, se estableció una joven de la iglesia, ganó a su familia, Amistades para Cristo, las discipuló a distancia y no encontramos hasta la fecha, ya son 2 años de esto, no encontramos una iglesia que quiera atenderlos allá entre el borde de Zacatecas y Durango. Y hay un grupo de familias, inclusive hay terrenos, hay espacio y no hay quien la quiera atender. Estamos a 8 o 9 horas de ellos. ujú. Necesitamos una iglesia Sí, local allá claro. que la quiera atender. Lo hicimos en las redes sociales, estamos buscando en diferentes vías y no encontramos. Entonces, hay muchos retos que tenemos. Hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra eclesiología y, por supuesto, una formación eclesiológica correcta desde nuestros institutos bíblicos, desde el seminario y prácticas en general más evangelistas. ¿Cuánta gente está evangelizando? ¿Cuánta gente a veces folleteamos, pero como volantear, no compartiendo el evangelio? Ujú. Pero si tú hicieras una estadística dentro de una iglesia, quizás un 10%, un 5% es la que continuamente invita gente. La demás ya no está invitando a gente. Ujú. ¿Por qué? Nuestros servicios no están adaptados a ello, los mensajes que damos no son para ellos. ¿Por qué la Ujú. gente no quiere traer a alguien? Dios no ha hecho algo en su vida que pueda compartir. Algo nos está Ujú. Sí, pasando. sí, sí. El mensaje en el proceso discipular. El proceso discipular me alimenta solamente a mí, el Espíritu, no me lleva a compartir mi fe, no me lleva a compartir de una forma sencilla lo que Dios ha hecho en mi vida. Ujú. ¿Cuándo perdimos esto? A principios de Gran Avivamiento en Azusa, cuando iniciaron las asambleas de Dios, cuando a principios de siglo una persona por año ganaba casi a 100 personas. Ahora entre 100 personas ganan a una. Ujú. ¿Qué está pasando? Estamos en una crisis Sí, en el modo evangelístico de las iglesias y tenemos que reactivarlo. sí, sí, sí. Hay mucha necesidad en específicamente en esa área y creo que lo que estoy viendo es que está también eh, se está migrando a un tipo de iglesia digital, que algunos están empezando a hablar de eso, de iglesias digitales. Ujú. Yo creo que es bueno, pero la clave, y creo que coincido mucho contigo, es en la parte del discipulado, porque de ahí es como se va a desprender, ¿no? Ahorita, si tenemos este recurso, hay que aprovecharlo. Creo que es un buen recurso los medios digitales. Y tan es un buen recurso que hemos visto muy buenos resultados en estos 2 años. Pero ¿qué vamos a hacer con esos recursos que hemos tenido? O que hemos tenido y que ahora, como digo, creo que vamos a migrar hacia allá, hacia una iglesia digital, pero que es importante la parte del discipulado. Es muy importante también, creo, la parte de la congregación, pero ¿qué hacemos con esas personas que no tienen un lugar donde, este, donde congregarse? Hablando de un edificio, ¿no? Bueno, la experiencia nos ha dicho que cuando no hay un edificio consagrado a la predicación del Evangelio, hay salones, hay azoteas, Ujú. hay parques donde se están reuniendo. Acabamos de tener una reunión en el parque del Pípila, ahí muy cerca de Manuel, y el auditorio que tiene ese parque es un auditorio ya techado inclusive, con una lona, estaba lleno. Mm. Entonces, ahí en el parque, no los vamos a llevar a Manuel, aunque está en las calles, ahí en el parque se va a empezar a discipular a Ujú. estos niños, a las mamás de estos niños, capacitar en escuela para padres, ahí en el parque. Sí, sí.
Necesitamos cambiar la perspectiva y la Sí, hay mucho. estrategia. Quizá estamos cómodos y muy fácil sería, pues vamos a Manuel, ahí tenemos salones, tenemos todo. Pero no, la necesidad está ahí y ahí vamos a llegar. Ujú. Es ahí donde tenemos que llegar. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Mario. Creo que estamos finalizando. No sé si quieras decir algo más. Sí, la digitalización o las conexiones a distancia es para alcanzar, tal vez para discipular, pero la necesidad de congregarse es inevitable. Ujú. Tienes que reunirte, tienes que edificarte. Eh, ¿Cómo bautizas a distancia? ¿Cómo das la comunión Sí, a distancia? ¿Cómo puedes orar por enfermos a distancia? Yo entiendo sí, sí. que pueden sanar y no hay ningún problema, pero la iglesia está diseñada para estar presencial. Hubo iglesia que se escondió en catacumbas. Claro, esto es pandemia y no nos vamos a esconder, al contrario, pero tenemos hogares, hay vecinos. Ujú. Vas a la tienda y conoces al de la tienda, conoces a personas, a la panadería, al de las tortillas, en tu trabajo. ¿Por qué limitarlo a un templo? Está lo digital, pero no nos justificamos lo digital y dejamos lo presencial, Ujú. porque el contacto y las personas que están a tu alrededor siguen estando a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudios. Ahí Ujú. siguen y no todo es digital. Sí. No, aparte, por ejemplo, para los que estuvimos viviendo en esta pandemia lejos de la iglesia, se extraño muchísimo, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, yo extraño muchísimo estar en la iglesia nuevamente y llegué a la iglesia con un cambio de chip, de cómo lo traían, porque habíamos caído en esa parte de la religiosidad de congregarnos, ¿no? Y se nos había olvidado todo lo que se experimenta en el templo, no porque no se pueda experimentar en otro lado, pero la confraternidad, la experiencia de sentir el Espíritu del Señor en la iglesia, eso se extrañó muchísimo. Entonces, estamos como decías hace ratito, estamos cambiando muy rápidamente. Creo que después de la pandemia los cambios están viniendo muy así muy rápido, sí. rápidos. Entonces, no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que vamos con Dios. Así es. Es eso. Mientras nos permitamos ser guiados por Dios, a veces no vamos a entender por qué nos guía Dios a un momento. No vamos a entender por qué Dios nos hace dar 7 vueltas a unas columnas, después se las tira. A veces no vamos a entender cómo Dios nos hace caminar sobre las aguas. Lo mejor es obedecer a Dios. Sí, sí, Lo sí, sí, mejor. Como Él totalmente. nos guíe. Pues muchas gracias, Mario, por estar en el podcast Edifiquemos. Me alegra mucho que estuvieras por acá con nosotros. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan, pues que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast Edifiquemos. Que Dios les bendiga.